quien quiera repasarla. Y luego nos metemos en el 10. Bueno, ejercicio 9 decía así. Yo le retoqué un poquito la letra porque hacía referencia a la figura número 31 y esta se llamaba 32 y le hice algunos cambios. Dice así: para el movimiento correspondiente a la gráfica de la figura, donde se ve la velocidad en función del tiempo, parte A grafica la aceleración del cuerpo en función del tiempo, parte B calcula el desplazamiento del cuerpo en los últimos 10 segundos, parte C en algún instante está en reposo, parte D en algún momento su velocidad cambia de sentido, y por último, en qué intervalo la fuerza neta es nula. ¿Ah? Son... Perdón por interrumpir. No, dale, decime. Una duda que me quedó. En la de cuando se refiere a lo de si la velocidad cambia de sentido, o sea, ¿es sobre la dirección? O sea, supone, si el cuerpo está yendo hacia la derecha, que vayas hacia la izquierda o Sí, el sí. sentido del número. No. Ah, ok. No, el sentido del movimiento. Ah, bien. Está. Gracias. Bueno, comencemos. Primer parte. Nos pide graficar la aceleración en función del tiempo y nosotros no la tenemos. ¿La podemos calcular mirando la gráfica? ¿Tenemos alguna No. forma de calcular la O aceleración? sea, sí, podemos calcular Sí. la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial debido tiempo final menos tiempo inicial. Bien, o sea que analizando cada uno de los tramos de esta gráfica, nosotros podemos calcular la aceleración que tuvo en cada uno de ellos, ¿no? Usando la ecuación que dice el compañero. ¿Sí? La aceleración es igual a la variación de velocidad sobre la variación de tiempo, o velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, como dijo el compañero. Así que podemos poner así: velocidad final menos velocidad inicial, para dejarla de referencia nada más. No la voy a poner cada vez que analicemos un tramo. Velocidad final sobre, perdón, menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Este procedimiento lo habíamos estado analizando cuando vimos las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado y vimos que calculando algo que se llama la pendiente de la recta podíamos calcular la aceleración si teníamos la gráfica de velocidad en función del tiempo. Así que esta fórmula la vamos a tener que usar en la parte A para poder hacer la gráfica. Bien. Previamente podríamos anotar aquí en la gráfica los nombres de los tramos, ¿sí? Tramo 1, se le puede llamar A, B y C también, ¿no? Tramo 2 y tramo 3. Bueno, y analicémoslos. En el tramo 1, ¿sí? Podríamos decir incluso qué tipo de movimiento tiene. ¿Qué tipo de movimiento tiene en el tramo 1? Movimiento rectilíneo. Rectilíneo uniformemente acelerado. Bien. Uy, perdón. Sí, Tranqui. movimiento rectilíneo uniformemente es variado porque está cambiando la velocidad y además le llamamos acelerado porque la velocidad le está pasando ¿qué cosa en este tramo? Aumenta. Aumenta, perfecto. Bueno, ahora calculemos la aceleración. Mirando este tramo, ¿sí? Aceleración 1, así le pongo. Mirando este tramo, ¿cuál es la velocidad final que tiene mirando la gráfica? 18. Bien, 18 metros sobre segundos. Así quedaría planteado. Y le tengo que restar la velocidad inicial de este tramo, que es ¿cuánto? 9. 9. 9 metros sobre segundos. Bien. A todo eso lo tenemos que dividir entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo final de este tramo? 5. Bien, es 5 segundos, ¿no? Le pongo el tiempo también, la unidad del tiempo también. Y a eso le tengo que restar el tiempo inicial para el tramo 1. ¿En qué tiempo comienza el 0 tramo 1? segundos. A los 0 segundos. Bien. Tenemos pronto entonces cómo calcular la aceleración del tramo 1. 18 menos 9 da 9 y a 9 lo tengo que dividir entre 5. ¿Cuánto les dio esto? 1,8. 1, 8. ¿están de acuerdo? Varios me lo mandaron esto. Sí. ¿Sí? Con el mismo resultado además. ¿Está? Está bien. Es 1,8 metros sobre segundos al cuadrado, porque es una aceleración.
Bien, tenemos pronto la aceleración del tramo 1, ¿sí? Eso nos va a servir para hacer lo que nos pide de la parte A, que es hacer la gráfica, ¿sí?, de aceleración en función del tiempo. Pero todavía nos falta la aceleración del tramo 2 y del tramo 3. ¿Qué me pueden decir del tramo 2? Levantando la mano ahora. ¿Qué tipo de movimiento tiene, primero que nada? A ver. Malena. Es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿Por qué? porque su aceleración es 0. Sí, ¿cómo te das cuenta que es 0 sin haber hecho ninguna cuenta todavía? Porque no sé, porque sé que es 0 cuando es MRU. Está bien, está Pero, bien. Pero mirando la gráfica nos podemos dar cuenta de algo bien importante. A ver, ¿alguien se anima a decirlo? ¿Qué se ve en la gráfica? ¿Qué pasa para que no haya aceleración? ¿Puedo? Fuerza. Bueno. No sé quién quería hablar. Quien quiera, solamente para agregar a ver por qué sabemos que es Porque MRU. básicamente la resultante es recta y la velocidad no aumenta ni disminuye. Bien, la resultante es recta, pero también la del tramo 1 y la del tramo 13, así que... O sea, es horizontal, bien, totalmente es horizontal y eso significa que la velocidad no cambió, o sea que lo que es lo mismo que decir que no hay aceleración, que es lo que decías tú, Malena. ¿Tá? No hay aceleración porque la velocidad no cambia, que es lo que pasa en el MRU. ¿Tá? Gracias. Bueno, entonces pongo MRU porque la velocidad permanece constante. En todo el tramo 2 tiene un valor de 18 metros por segundo. Eso lo ven mirando la gráfica, que me quedó un poquito a corrida la resultante porque la retoqué en Photoshop y no vi que me quedó un poquito por arriba del 18. ¿tá? Pero estaba justito arriba, justito en la línea del 18. Bien. Entonces, tenemos dos maneras de resolver la parte del tramo 2. Una es plantear la ecuación, ¿sí? Cosa que podemos hacer, y la otra es basarnos en lo que acabamos de decir. Si la velocidad permanece constante, sabemos que la aceleración va a valer ¿cuánto? Como dijo Malena hace un ratito, va a valer 0. 0. ¿Sí? Metros por segundo al cuadrado. Esta cuenta la podían plantear también. Lo único que se termina rápido porque cuando calculen velocidad final menos velocidad inicial, van a ser 18 menos 18. Entonces en la división les iba a quedar 0 dividido el tiempo y eso da 0. ¿tá? Para ahorrar tiempo no lo planteé. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna consulta? Se entiende, sí. Tramo 3. Acuérdense que van a haber cosas parecidas en el escrito. ¿eh? Tramo 3. ¿Qué tipo de movimiento tenemos aquí? Quien quiera arriesgar, arriesgue. MRV. MRUB, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el tramo 3 se evidencia que la velocidad está cambiando. Y en este caso particular, ¿le llamaremos acelerado o desacelerado? Desacelerado. Bien. Es un MRV, ¿sí? En este caso de desaceleración. Así que le ponemos MRUD y con eso explicamos todo. Bueno, y ahora sí, acá tenemos que plantear la ecuación porque no hay otra forma de calcularla a la aceleración. Tramo 3, aceleración. Velocidad final en el tramo 3. No sé, Olivia, ¿querés ayudarme? ¿Cómo? Perdón. No, ¿quién me ayuda? Preciso que me ayuden. Veo que tienen la mano Es, levantada todavía, por eso pregunto. es menos 3,6 metros sobre segundo Sí, cuadrado. ese es el resultado. Estoy preguntando Sí. cuál es la velocidad final y cuál es la velocidad inicial. La velocidad final es 18. No, perdón, 0. La velocidad final es 0. ¿Están de acuerdo que es 0 la velocidad final? Sí. Sí, ¿no? La resultante termina en el eje del tiempo, y si me fijo, si termina en el eje del tiempo, la velocidad que tiene en ese lugar, si estoy sobre el eje del tiempo, me fijo en el eje de la velocidad y es 0. O sea que la velocidad final, que ocurre a los 15 segundos, es 0 metros sobre segundos. ¿Y cuánto es la inicial?
18. Bien, o sea que recuerden, el final menos inicial, restamos 0 menos la inicial que era 18 metros sobre segundo. Y a eso lo tengo que dividir entre el tiempo final restado el tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo final del tramo 3? 15 segundos. 15, 15 segundos. Y le tengo que restar el tiempo inicial, que era ¿cuánto? 10 segundos. 10. Bien. Así que tenemos 0 menos 18 dividido 15 menos 10. 0 menos 18, ¿cuánto da? 18. Menos 18. Da 18 negativo, ¿no? 18 negativo. ¿Y 15 menos 10? 5, 5. Tenemos que dividir menos 18 entre 5. Esto va a dar negativo. ¿Cuánto da? Menos menos 3,6. Perfecto. metros sobre Menos segundo. 3,6. Ahí está. Metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos calculadas todas las aceleraciones que tuvo el cuerpo durante el movimiento analizado. ¿Sí? Y ahora sí estamos en condiciones de hacer la gráfica de velocidad, perdón, de aceleración en función del tiempo. En la gráfica de aceleración en función del tiempo, el eje del tiempo va a ser idéntico porque los tramos temporales son los mismos. Primer tramo de 5 segundos, segundo tramo de 5 a 10 y tercer tramo de 10 a 15. Por lo tanto, el eje horizontal lo puedo robar de esta gráfica que ya está hecha acá, para ahorrar tiempo. Pero ¿qué pasa con el eje de la aceleración? ¿Qué diferencia va a tener? Que va a ser horizontal. El eje de la aceleración va a ser horizontal, dice la compañera. ¿Están de acuerdo? Perdón. No, o sea, sí. Me parece que estás queriendo decir la resultante de la aceleración. Yo estoy hablando del Sí. eje. ¿Qué particularidad va a tener el eje acá que voy a dibujar para aceleración? Que, o sea, no inicia en 0, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿qué va a tener de diferente? A ver. 0 va a ser el centro Sí. del... no sé si me explico. Sí, yo creo que te estoy entendiendo, pero yo estoy preguntando qué diferencia vamos a tener o qué se va a ver acá de distinto en el eje donde aparece la aceleración. Tiene que ver con lo que pasó recién acá, con esto que pasó acá. Que Ah, 0 que es va a un tener también. ¿Qué va a tener cómo? Que va a tener también, va a estar también del lado negativo. Ahí está. El eje de la aceleración también va a tener parte negativa porque hay una aceleración que nos dio negativa. ¿Entienden cuál era la pregunta? Ah, sí, ya entendí. Bien. La aceleración va en metros sobre segundos al cuadrado. Así que pongo ahí en el eje de la aceleración, ¿sí? Que voy a graficar la aceleración en esa unidad. Ahora tengo que marcar en el eje las aceleraciones que calculé. Hay una que ya está marcada, 0, que me dio en el tramo 2. Y me faltaría marcar la aceleración positiva y la negativa. Si se fijan, 3,6 es exactamente el doble de 1,8. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, pongo al 1,8 aquí, positivo, el 1,8 negativo andaría más o menos por aquí. Por lo tanto, el 3,6 andaría al doble de la distancia. Y me quedaría 1,8 en este lugar y menos 3,6 acá abajo. Que ¿Se dieron? fuera negativo significaba que desaceleraba, ¿no? Sí. Que está en descenso, sí, creo. ¿Y cómo representás que iba hacia la izquierda? O sea, claro, en la deceleración no te importa si va a la izquierda, ¿no? Sí, pero no va hacia la izquierda. Ah, No, pero si fuera, por ejemplo. ¿El cuerpo? Sí, ¿Cómo dibujás en la gráfica de aceleración si va hacia la izquierda? No podés. claro, ok. En Porque donde no podés importa, ¿no? Si va a la izquierda. En donde podés dibujar si va a la izquierda o a la derecha es en la gráfica de posición en función del tiempo, que pondrías como que la resultante va descendiendo, o sea, se va acercando al 0 o al sistema de referencia, o en la gráfica de velocidad donde tendrías velocidades negativas si fuera marcha atrás. Ah, Entonces, ok. entonces está, pero en la de aceleración no.
Lo único que te vas a poder entender con el signo de la aceleración es si estamos interpretando aumento o disminución de la velocidad. Ok, gracias. No, por nada. Bien, tramo 1. El tramo 1 ocurre entre qué tiempo y qué tiempo. Entre 0 Entre 0 y 5 segundos. Bien, entre 0 y 5 segundos. ¿Y qué descubrimos? Que entre 0 y 5 segundos, ¿cuánto vale su aceleración? 1,8. 1,8. Vale 1,8. En el movimiento rectilíneo uniforme, perdón, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. Por lo tanto, lo que significa el resultado que obtuvimos es que desde 0 hasta 5 segundos, todo el tiempo tuvo una aceleración de 1,8 metros por segundo. Eso significa que si yo fuera a buscar puntos para esta aceleración, tendría que a los 0 segundos la aceleración vale 1,8. ¿Cuánto vale, por ejemplo, a los 2 segundos? 1,8. Bien. ¿Y a los 3? 1,8. Bien, o sea que me va a llenar, yo llenaría pegadito, ¿sí? Si fuera buscando, me quedarían todos puntos uno al lado del otro hasta llegar hasta donde termina ese tramo, que termina en qué segundo. 5. 5. En el 5. Si yo uno todos esos puntos, me queda una resultante que ¿qué característica tiene? ¿Qué es rectilínea? Es recta Paralela al eje del tiempo. y ahí está. Es recta y paralela al eje del tiempo. Ser paralela al eje del tiempo significa que la aceleración valió todo el tiempo, desde los 0 hasta los 5 segundos, 1,8. ¿Se entiende? Sí. Lo digo porque sé que habían dudas sobre esto, ¿sí? Acá iría una línea punteada, yo no la puedo hacer punteada en Zoom, ¿sí? Bien, esa es la aceleración para el tramo 1. ¿Qué pasó con la aceleración en el tramo 2? ¿Cuánto vale? 0, Vale 0. ¿Y ocurre entre qué tiempo y qué tiempo? 5 y 10. Bien. Por lo tanto, a los 5 segundos, a partir de los 5 segundos, tenemos una aceleración que va a estar acá. Porque está en el valor 0 del eje de aceleración. ¿Y cuánto va a valer la aceleración a los 7 segundos? Que sería por aquí. ¿Cuánto va a valer acá? Lo mismo, 0. Bien, 0 también. O sea que me quedaría acá el punto. Y así va a seguir valiendo hasta llegar a los 10 segundos. O sea que llenaría de puntos todo sobre la línea del eje del tiempo. Entonces la resultante, ¿dónde va a quedar? Sobre el eje. El eje de tiempo. Exactamente, sobre el eje del tiempo. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo, por ejemplo, le hice una línea, tipo, para conectar. No sé si está bien o mal. ¿Para conectar quién O con sea, quién? como que quedó una escalera. No sé si se entiende. Sí, pero la escalera esa que haces tú, yo no la vi, pero supongo que te referís a que hiciste esto acá. Claro, sí, sí, sí. En realidad, eso que tú hiciste tendría que ir en color negro y punteado. Ok. ¿Está? Porque esa no es la resultante. Acá lo que me está mostrando esta gráfica es que de los 0 a los 5 segundos fue acelerando. Desde los 5 segundos hasta los 10 dejó de acelerar bruscamente. O sea, no es que empezó a acelerar menos hasta que no acelera. No, de golpe dejó de acelerar. Y a partir de los 10 segundos tiene una aceleración negativa. O sea, hay otro salto, ¿sí? Donde va a quedar otra resultante horizontal, porque la aceleración va a ser constante, pero negativa. Eso ocurre a partir de los 10 segundos. Entonces, en los 10 segundos voy a tener un punto que estaría acá, a la altura de donde dice 3,6. Ahí. ¿Qué pasa con la aceleración a los 12 segundos? ¿Dónde me quedaría el punto marcado? Y en el mismo, en 3,6. Bien. O sea, más o menos por ahí. Y a los 15 también, a los 14 también. O sea, me quedarían todos puntitos, ¿sí? Alineados horizontalmente uno al lado del otro. Entre 10 y 15 segundos siempre tengo una aceleración de 3,6.
Por lo tanto, la resultante va a quedar horizontal a la altura del 3,6 a partir de los 10 segundos. O sea, quedaría algo más o menos así. En la gráfica ustedes, para que quede prolija y quede bien hecha, debían, obviamente, hacer las líneas punteadas correspondientes, que son las líneas auxiliares. Una iría acá, otra iría acá, otra iría por acá. Son punteadas estas, ¿sí? Y otra iría por ahí. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Mientras ustedes piensan si tienen consultas, las trato de transformar en punteadas de prepo. Bueno, vamos a la parte B. Nos pide calcular el desplazamiento entre, o mejor dicho, en los últimos 10 segundos del movimiento realizado. ¿Esta gráfica que tengo acá me sirve para calcular el desplazamiento? ¿Qué gráfica usábamos para calcular el desplazamiento? La de velocidad. Bien, o sea que tenemos que recurrir a la que era figura, ¿sí? A la que nos mostraban al principio del ejercicio. Revisamos la gráfica. ¿Y qué hacíamos con la gráfica de velocidad para calcular el desplazamiento? Eh, ¿Sí? ¿No eran las áreas? Exactamente. Bueno, vamos a ver esa gráfica entonces. Borro esta, si nadie tiene consultas sobre la aceleración, la borro. Esta era la gráfica que nos mostraban desde el principio. Bien. Nos piden el desplazamiento en los últimos 10 segundos. Los últimos 10 segundos ocurren entre qué segundo y qué segundo. Entre el segundo 5 y el segundo El 15. 5 y el 15. Bien. Entre el segundo 5 y el 15. Si me fijo, entre el segundo 5 y el 15 tengo dos figuras geométricas, este rectángulo y el triangulito que le quedó al lado. Eso es lo que me interesa a mí para calcular el desplazamiento en los últimos 10 segundos. No me pide el desplazamiento total, me pide el desplazamiento a partir de los 5 segundos. Por lo tanto, no me interesa el área del primer tramo, me interesan las dos últimas áreas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Voy a tener que calcular el área de este rectangulito, toda, y el área del triángulo que está a la derecha. Esas dos áreas, ¿sí?, van a representar el desplazamiento que ocurrió en el tramo 2 y en el tramo 3. Que ahí me quedó mal escrito, dice tramo 1, donde sería tramo 3. ¿Y qué hago después de que tengo esas dos áreas? ¿Las sumas? Las sumo, ahí está. Tengo que sumarlas. Bueno, vamos a hacer eso entonces. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Largo por ancho, Bien. ¿Y de un triángulo? base por altura. Bien. Bueno. Vamos a la parte B del ejercicio. Nos pide, dijimos, delta X, ¿sí?, o desplazamiento de los últimos 10 segundos. Para hacer desplazamiento, vamos a hacer el área del rectángulo más el área del triángulo. Dejo todo acá anotado para que
si alguien repasa, lo tenga grabado. Bueno, empecemos. Área del rectángulo. Largo por ancho. ¿Cuánto es el largo y cuánto es el ancho? El largo es 5 y el ancho es 18. Bien. ¿5 qué y 18 qué? 5 segundos y 18 metros por segundo. Bien. Si se fijan, la base, ¿sí? o el ancho de ese rectangulito que está acá, vertical, en el tramo 2, comienza a los 5 segundos y termina a los 10. Por lo tanto, tenemos 5 segundos de esa dimensión. Y si voy hacia arriba, ¿sí? Comienza en 0 y termina en 18, por lo tanto, ese largo es 18. ¿18 qué? Como dijo el compañero, 18 metros por segundo, porque en el eje me está marcando esa unidad, 18 metros por segundo. ¿Cuánto da eso? ¿90 metros? Perfecto. Da 90 90 metros. metros. Bien, muy bien. 90 metros. Ahora nos queda el área del triángulo, que me habían dicho que es base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base del triángulo? 5 segundos. 5 segundos, sí. Ahí está. Sí. ¿Y la altura? 18. 18 también. Bien, también es 18. Pero lo tengo que dividir entre 2. O sea que es la misma cuenta de arriba, dividido 2. Sería 90, que da esto de arriba, sobre 2. La mitad de 90. ¿Cuánto da? 45 metros. Bien, 45 metros. 45 metros. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser igual a esa suma, ¿no? 90 metros más 45 metros. ¿Cuánto da? 135 metros. Perfecto. Y ahí tenemos el desplazamiento que realizó el cuerpo en los últimos 10 segundos del movimiento. Era la pregunta B. ¿Se entendió? Sí. Bien. Parte C. Acá me respondieron de todo en lo que estuve mirando. Parte C. ¿En algún instante está en reposo? Levanten la mano. ¿En algún instante está en reposo? Martín, Sí, en el tramo 2. ¿están de acuerdo? Olivia, que tenía la mano levantada. Malena, Sí, yo sí. ¿están de Yo acuerdo? no. Bueno, a ver, ¿por qué sí o por qué Yo no? tampoco. Porque Bueno, nunca paró. O sea, siguió moviéndose, pero con una velocidad constante. bien, ¿qué pasa en En el el tramo 2? en el único momento en el que está o sea, en el que está en reposo es en el tramo 3 cuando llega a los 15 segundos. Bien. Que tiene la velocidad 0. Martín, ¿entendés la idea? Sí, 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 sí. Sí, chiquilines, si miramos la gráfica y la analizamos bien, en el segundo 0 tenemos una velocidad de 9 metros por segundo y esa velocidad aumenta hasta el segundo 5, donde es 18 metros por segundo. O sea que todo ese tiempo se estuvo moviendo y aumentando la velocidad. Entre el segundo 5 y el 10 se sigue moviendo siempre a la misma velocidad, o sea, no se queda quieto, siempre va a 18 metros por segundo. Y en el tramo 3 la velocidad desciende y llegamos al segundo 15, donde es el único instante donde el cuerpo llega al reposo, porque en ese momento la velocidad es 0. Entonces, ese es el único instante donde tenemos reposo. ¿Se entendió? Pongo así, en Sí. el tiempo igual Sí. 15 segundos, ¿sí? La velocidad es igual a 0. Solo en ese instante. Parte D. En algún momento su velocidad cambia de sentido. Acá también me mandaron respuestas distintas. Levantando la mano. Malena. No, nunca cambia de sentido. Disminuye, pero no cambia.
¿A los demás qué les parece? ¿Cómo identificábamos si la velocidad tenía distinto sentido? ¿Qué tenía que pasarle a la velocidad? Tenía que cambiar el signo. Exactamente. ¿En algún momento deja de ser positiva? No. 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 Todo el No. tiempo la velocidad fue positiva. Por lo tanto, no hay cambio en el sentido. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Lo pongo por acá. La velocidad siempre tuvo el mismo sentido. Y podemos poner porque en ningún momento cambió su signo. Pronta la D. Y la última dice, ¿en qué intervalo de los tres, ¿sí? Acá ya nos está afirmando que hay uno en donde sucede, en qué intervalo la fuerza neta es nula? Olivia, En el intervalo, en el tramo 2. ¿están de acuerdo? Malena y Martín, que tenían la mano levantada. Sí. Sí, ¿Cuál sería la justificación? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? porque se está moviendo con una velocidad constante en línea recta, supongamos. Porque si es movimiento rectilíneo uniforme es en línea recta. Bien. O sea, exactamente, si el movimiento es rectilíneo uniforme, nosotros ya sabíamos que era cuando, o mejor dicho, que eso ocurría cuando la fuerza neta es cero, ¿sí? Porque cuando la fuerza neta es cero, los cuerpos se mueven en línea recta y con velocidad constante, o están quietos. En este caso no está quieto, pero se está moviendo en línea recta y con velocidad constante en el tramo 2. Yo puse 3 acá, y era el tramo 2. Bien, o sea que pongo así, en el tramo 2, porque se mueve en línea recta y con velocidad constante. Igual agrego entre paréntesis lo que habíamos dicho y lo que dijo también Martín recién, ¿no? Que tiene MRU, que es lo mismo que decir que se mueve en línea recta y con velocidad constante. ¿Está? Y si quieren además, agrego por ahí que estamos aplicando primera ley de Newton, que era la que me afirmaba que si había MRU, la fuerza neta era cero. Y quedó pronto el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, ninguna. Bueno, prepárense para algo parecido mañana, ¿sí? O sea, el escrito tiene 2 ejercicios y hay uno que se va a parecer mucho a este. ¿Está? Lo estoy diciendo para que repasen, ¿no? Bueno, nos queda... ¿A qué hora más o menos sería ¿a qué hora sería el escrito mañana?